El corazón perdido de Bárbara Cartland, capítulo 4. Cuando Kelda subió con lentitud la escalera, sujetándose de la barandilla, comprendió que iba temblando y el corazón le palpitaba con fuerza dentro del pecho. Ella, lo mismo que Yvette, habían pasado por una dramática experiencia que les dejó escandalizadas y bajo el efecto de una terrible impresión. Le parecía inconcebible que Lord Orsett hubiera planeado algo tan diabólico para una chica tan dulce y encantadora como Yvette. El hecho de que, como era evidente, no hubiera concedido un solo pensamiento a su sobrina como persona, sino que tratara de moverla como una marioneta para conseguir sus fines, empeoraba las cosas. Todo lo que Yvette había dicho sobre él se quedaba corto ante la realidad. Cuando llegó a lo alto de la escalera y caminó por el pasillo hacia su dormitorio, Kelda estaba pensando, desesperada, no solo en lo que diría a Yvette, sino en lo que podrían hacer. Como esperaba, Yvette estaba tendida boca abajo en la cama sollozando inconsolable, y Kelda se sentó en la cama junto a ella. Yvette, con los brazos extendidos, se volvió hacia su amiga mientras decía: «Sálvame, Kelda, sálvame. Sabes que tengo que casarme con Remy». «Sí, lo sé», asintió Kelda, «y por eso debes dejar de llorar. Veamos qué podemos hacer para librarte de la perversidad de tu tío». Habló con tanta decisión que Yvette contuvo sus lágrimas y miró a Kelda con expresión interrogante. «¿De veras, dices en serio que vas a ayudarme?», preguntó con un sollozo infinitamente patético. «Por supuesto que te ayudaré», contestó Kelda con determinación, «pero tenemos que hacerlo con astucia. Recuerda dónde estamos y lo poderoso que es tu tío». Yvette, que se había incorporado para echar los brazos al cuello de Kelda, volvió a dejarse caer sobre las almohadas. «Nunca antes te había visto así». «¿Cómo?», preguntó Kelda con aire distraído. «Tan fuerte y valerosa. Siempre pensé que eras muy débil porque te dejabas dominar por la señora Gladwin. Pero ahora estoy luchando por ti, no por mí. Eso es muy diferente. ¿Y crees que podrás ayudarme?». No pasó inadvertida a Kelda la desesperación que encerraba esa pregunta. «Sabes, sin que yo te lo diga, que no va a ser fácil», contestó. «Pero Remy puede ayudarnos y lo primero que debemos hacer es tratar de ponernos en contacto con él». «¿Pero cómo?», preguntó Yvette. «Tío David es capaz de insultarlo y puedes estar segura de que no permitirá que me escriba. Y ya no digamos que me vea». «He pensado ya en esto», repuso Kelda. «No puedo creer que Remy se someta sin luchar por ti, ni que se resigne a perderte. Por él, tienes que ser no solo valerosa, sino astuta y sutil». «¿Cómo puedo serlo?», preguntó Yvette. «Dime qué tengo que hacer». Kelda se quedó en silencio por un momento. Sus ojos estaban clavados en el tallado de la cabecera, pero no lo veía en realidad. En cambio, vio en su mente el brillo que había en los rostros de Remy y Yvette cuando se miraban uno al otro, en el barco, y comprendió que ese era el amor, como siempre había pensado que debía ser, si surgía del alma y era sincero. «Debo salvar a ambos», pensó. Sintió surgir en su interior una furia violenta y desesperada al pensar en lo que Lord Orsett estaba tratando de hacer. «Dime, ¿qué estás pensando?», preguntó Yvette asustada. «Estaba pensando», contestó Kelda después de un momento, «que si vas a casarte con Remy, él tendrá que llevarte de aquí, y pronto». «¿Crees que él pueda hacer eso?». «Tendrá que hacerlo. De otro modo, tu tío te obligará a casarte con el gobernador general». Yvette lanzó un pequeño grito de horror. «Si tuviera que casarme con un hombre que no fuera Remy, sentiría deseos de matarme. El solo hablar de matrimonio con un viejo hace que se me erice la carne y siento que voy a vomitar». «Lo comprendo muy bien», convino Kelda con gentileza. «Al mismo tiempo, tenemos que reconocer que estás bajo la jurisdicción de tu tutor y Remy bajo la del gobernador general. Solo es un nombramiento temporal», observó Yvette a toda prisa. «Lo sé», contestó Kelda, «pero estamos en Dakar, y el gobernador general, que es todopoderoso, podría meterlo en prisión o enviarlo de regreso a Francia, y no podríamos hacer nada por evitarlo». Vio la expresión aterrorizada que asomaba a los ojos de Yvette y añadió a toda prisa: «Por eso, lo primero que tenemos que hacer, estoy segura, es hacer creer a tu tío que harás lo que él quiere». «¿Hacer lo que él quiere?».
La voz de Yvette se elevó hasta convertirse casi en un grito. Debes pretender que estás de acuerdo con sus planes, afirmó Kelda. Si él piensa que estás luchando contra él y oponiéndote a su voluntad, vigilará todos tus movimientos y no habrá ninguna oportunidad de escapar de su vigilancia. Yvette comprendió lo que Kelda estaba diciendo y que era muy sensato, y sus ojos se clavaron en ella mientras decía con voz muy baja: «Sigue». «Debemos hacer planes sin demora», continuó Kelda, «y creo que lo más importante es que te disculpes con tu tío por tu conducta y le digas que te tomó por sorpresa, pero que estás dispuesta a considerar lo que él sugiere. El siguiente paso será escribir al gobernador general cuando venga a visitarte mañana». «¿Crees que tío David se dejará engañar y que pensará que estoy dispuesta a obedecerlo?» «Eso depende de lo bien que representes tu papel. Debemos evitar que el gobernador general moleste a Remy». «Sí, por supuesto». «Tal vez esté equivocada», señaló Kelda, «pero tengo la impresión de que, en cuanto llegue al palacio, Remy sabrá de labios del gobernador general o de sus ayudantes lo que se ha planeado para ti. No creo que ellos ignoren lo que el gobernador general y tu tío tienen planeado para la colonia». «¿Qué pensará Remy cuando sepa que mi tío piensa casarme con otro?» La pregunta era patética, y Kelda respondió con firmeza: «Creo que se escandalizará tanto como tú, y que decidirá también hacer algo al respecto». «Él me ama, sé que me ama», exclamó Yvette. «Yo también estoy segura de eso. De algún modo, él se pondrá en contacto con nosotras, por difícil que sea. Tío David no lo permitirá. Remy se dará cuenta de que él tratará de impedir que llegue a tus manos cualquier mensaje». Yvette se enjugó unas lágrimas. «Dime qué debo hacer», suplicó. «Dímelo con exactitud, para que no cometa errores». Yvette, pálida y demacrada, bajó la escalera con lentitud al lado de Kelda a la mañana siguiente. Las dos jóvenes se habían enterado por medio de los sirvientes de que desayunarían en la terraza, y cuando bajaron advirtieron que el desayuno había sido servido bajo un toldo de rayas rosadas. Lord Orsett, al verlas acercarse, se puso de pie. Llevaba puestos los pantalones de montar con una bufanda muy bien atada alrededor del cuello, pero la chaqueta de lino blanco que, sin duda alguna, había usado para cabalgar, se encontraba sobre una silla cercana. Era fuerte, masculino y, como Kelda esperaba, muy autoritario. Sus ojos estaban clavados en Yvette, que avanzaba hacia él. Cuando llegó a su lado dijo: «Buenos días, Yvette. Confío en que hayas dormido bien». «Muy bien, gracias, tío David, y quisiera disculparme por haber sido tan grosera con usted. Perdóneme por mis palabras de anoche. Me tomó usted por sorpresa y me asusté. Espero que me perdone». Sus palabras y su tono conciliatorio, según pudo ver Kelda, sorprendieron a Lord Orsett, quien arqueó las cejas y entonces dijo: «Quizá fui un poco precipitado al darte la noticia en tu primera noche aquí, y como tú me has pedido una disculpa, espero que también aceptes la mía». «Por supuesto, tío David», dijo Yvette, «y es un día demasiado bello para reñir con alguien». «Eso es lo que ambos debemos pensar», concedió Lord Orsett, «y mañana me sentiré encantado si tú y la señorita Lawrence aceptan ir a cabalgar conmigo. Es siempre más agradable montar temprano en la mañana, antes que empiece el calor». «Eso sería delicioso», exclamó Kelda. «Tengo muchos deseos de ver las tierras vírgenes que hay más allá de la ciudad y que, según me dicen, son muy hermosas». «Así es», afirmó Lord Orsett. Cuando se sentaron a la mesa, dijo, como si de pronto hubiera recordado que debía preguntar también sobre el bienestar de Kelda: «Espero que usted también, señorita Lawrence, haya pasado buena noche». «Dormí muy bien, milord, porque, como Yvette, estaba cansada después de haber pasado tanto tiempo en el mar, y me parece que las olas son mucho más atractivas cuando murmuran en la distancia que cuando rugen cerca de mí». Lord Orsett sonrió. «¿Me quiere decir que se mareó?» «Es sorprendente, pero no nos sucedió a ninguna de las dos», contestó Kelda. «Sin embargo, el paso por la bahía de Vizcaya resultó bastante incómodo». «Así me parece a mí siempre», contestó él. Los sirvientes trajeron el desayuno e Yvette hizo un valeroso intento por comer algo. Cuando se quedaron solos de nuevo,
Lord Orsett dijo: recibí un mensaje del palacio, diciendo que el gobernador general nos visitará a mediodía. Espero que me ayudarás a atenderlo. Por supuesto, tío David. Yvette habló en tono muy natural y luego dijo: tío David, me hará sentir un poco avergonzada si apenas me lo presente y antes que tengamos otro tipo de tiempo de conocernos, habla usted de cosas mías, íntimas. Como si se sintiera aliviado de que ella se mostrara ahora tan dócil, Lord Orsett respondió a toda prisa: por supuesto, lo comprendo muy bien. Esta será una visita amistosa, para que tú y su excelencia puedan conocerse. Él es un hombre interesante, en extremo inteligente, y estoy seguro de que encontrarán muchas cosas de interés común. ¿Él viene de París?, preguntó Yvette. No nació allá, pero creo que vivió en París algunos años, le informó Lord Orsett. Ha ocupado también puestos importantes en otras provincias francesas, además de Senegal. Me gustaría oírlo hablar de ellas, dijo Yvette. Estaba actuando tan bien que Kelda tuvo que resistir el impulso de aplaudir ante lo que era, en verdad, una actuación muy convincente. Les había llevado mucho tiempo, casi la mitad de la noche, planear con exactitud lo que Yvette debía hacer y lo que debía decir. No solo porque era inteligente, sino porque amaba a Remy tan apasionadamente, Yvette estaba dispuesta a hacer todos los esfuerzos posibles para adaptarse a la sugerencia de Kelda. Kelda comprendió ahora, mientras hablaban, que Lord Orsett estaba agradablemente sorprendido por la forma en que Yvette estaba comportándose. Era indudable que empezaba a creer que la escena de la noche anterior era solo el resultado de una fuerte impresión que él no debía haber provocado, para empezar. Como Kelda había dicho a Yvette la noche anterior: sabemos una cosa que nos resultará muy útil, y es que tu tío ha tenido muy poco que ver con mujeres desde que tu tía murió. ¿Y qué me dices de esa que vio mi primo cuando estuvo aquí? No creo que haya podido significar nada para él, contestó Kelda. ¿Crees que haya sido una de las mujeres de las que habló anoche? No tengo idea, pero, de cualquier modo, es evidente que ella no está aquí ahora, y no puedo creer que si te muestras arrepentida y dispuesta a complacerlo, no lo podamos engañar por completo. Las cosas marchaban bien, pensó Kelda, y aunque reconoció que había pequeñas discrepancias en lo que Yvette decía, las cuales habrían hecho desconfiar a un hombre que conociera mejor a las mujeres, tenía la certidumbre de que Yvette había logrado convencer a Lord Orsett. ¿Qué les gustaría hacer ahora?, preguntó él cuando terminó el desayuno. Yvette miró a Kelda, a quien se le acababa de ocurrir otra idea que consideró importante. Si no fuera demasiada molestia, dijo Kelda, a Yvette y a mí nos encantaría hacer un recorrido en carruaje por la ciudad. En realidad, hay un par de cosas que nos gustaría comprar en algún momento, aunque no precisamente hoy, sino cuando a usted le resulte conveniente. Lord Orsett le dirigió una mirada penetrante antes de decir: ¿no les gustaría venir conmigo en mi nuevo carrocín? Me lo acaban de enviar de Francia. Es, según me han dicho, el tipo de vehículo que los más atrevidos jóvenes franceses se jactan del buen manejo que hacen de las riendas. Kelda vio a Yvette ponerse rígida cuando él mencionó París, y temerosa de que pudiera traicionar la nostalgia que sentía de esa ciudad, que tanto significaba para ella, dijo a toda prisa: eso a mí me parecería perfecto. Hay tanto que quiero ver de este hermoso país. Le pareció por un momento que Lord Orsett la miraba con aprobación. Entonces, como si Yvette comprendiera lo que se esperaba que dijera, dijo también: a mí también me gustaría mucho, tío David, y estoy segura de que debes tener unos magníficos caballos. Me parece recordar que mamá decía que te gustaba mucho montar. Tienes razón, Yvette. He logrado conseguir muy buenos caballos aquí, como podrán ver ustedes mismas. ¿Trajeron trajes de montar? Por supuesto, contestó Kelda, con la esperanza de que efectivamente Yvette tuviera 2 trajes de montar en sus baúles. Mientras subían la escalera para arreglarse antes de iniciar el paseo, Kelda rodeó la cintura de Yvette con un brazo y murmuró a su oído: «Estuviste espléndida», con los deseos que tenía de arrojarle a mi tío un plato en la cabeza, comentó Yvette con amargura. «Sí, lo sé, eso mismo sentía yo», reconoció Kelda. «Pero, como te habrás dado cuenta, al menos saldremos de la casa, y tal vez haya alguna oportunidad de que Remy se ponga en contacto contigo».
Yvette lanzó un profundo suspiro antes de decir: ¿y si él piensa que no hay esperanza para nosotros? ¿Y si no trata de comunicarse conmigo? Lo hará en cuanto le sea posible, contestó Kelda. Solo tengo miedo de que vaya a hacer alguna tontería, como retar a duelo a tu tío. Los ojos de Yvette brillaron por un momento ante la idea, pero después dijo: olvidas que Remy es un diplomático y que se da perfecta cuenta de que no debe hacer nada que pudiera causar un incidente internacional. Las dos jóvenes se pusieron apresuradamente los sombreros que hacían juego con sus vestidos. Yvette prestó a Kelda una sombrilla y entonces bajaron de nuevo, para encontrar que Lord Orsett las esperaba ya en el vestíbulo. El nuevo carrocín, tirado por 2 caballos, era lo bastante amplio como para poder acomodar a 3 personas con toda comodidad, y llevaba a un palafrenero sentado en la parte posterior. Salieron por las puertas de hierro forjado, y Kelda advirtió que Lord Orsett manejaba los caballos con excepcional habilidad. Observó que Yvette miraba a su alrededor con evidente curiosidad y comprendió que lo hacía con la esperanza de que, por un verdadero milagro, encontraría a Remy en alguna parte. Cuando descendieron hacia un terreno más bajo y empezaron a acercarse a playas de arenas muy blancas, entre una gran profusión de arbustos en flor y de cocoteros que crecían casi hasta la orilla del mar, Kelda lanzó entusiastas exclamaciones, comentando la belleza de lo que veía. Lo hacía en parte para distraer a Lord Orsett, a fin de que no notara que Yvette no decía nada halagador y que no compartía su entusiasmo, y por otro lado, porque en verdad se sentía fascinada por la belleza de Dakar. Había solo unos cuantos edificios públicos grandes en la ciudad, pero otros estaban a punto de terminarse. Las plazas, lo mismo que los caminos que a ellas conducían, habían sido planeados con la intención de que fueran decorativos, además de prácticos. Árboles en flor y multitud de flores formaban grandes parches de color contra los edificios blancos. Debido a que Kelda se mostraba tan interesada, Lord Orsett le indicó cuál era el Palacio de Justicia, y luego le explicó los planes que se estaban haciendo para agrandar la ciudad. Vieron a las vendedoras de flores que ofrecían su mercancía en el mercado, y tenían una forma muy original de balancear algunos de los ramos en sus taburetes. ¡Qué idea tan encantadora!, exclamó Kelda. Eso es algo que solo se ve en Dakar, explicó Lord Orsett. Con frecuencia me pregunto a quién se le habrá ocurrido. Debían erigir una estatua en su memoria, sugirió Kelda. Muchos hombres sienten que merecen pasar a la posteridad de esa forma, o por razones más importantes. En África ustedes, los hombres, consideran que las mujeres no tenemos importancia, ¿verdad?, comentó Kelda con atrevimiento. Le pareció por un momento ver asombrar una débil sonrisa en los labios de él, como si Lord Orsett comprendiera que ella estaba siendo provocativa con deliberación. Estoy seguro de que las mujeres son importantes en todos los rincones del mundo. Era una respuesta evasiva. Al mismo tiempo, Kelda pensó que lo había obligado a considerar que debía contestar algo y sintió, de algún modo, que había logrado ganarle un punto. Cuando volvieron a casa, le agradeció con entusiasmo el paseo y como un eco, Yvette la apoyó diciendo: «Fue un paseo muy interesante, tío David. Espero que podamos repetirlo otra vez mañana». «Y yo espero que no se sientan demasiado cansadas para hacerlo después de la cabalgata», contestó él. Subieron la larga escalinata hacia el vestíbulo de entrada y él sacó su reloj de oro de un bolsillo de su chaleco. Después de consultarlo, dijo: «Sin duda querrán asearse un poco, o tal vez cambiarse de ropa antes de que llegue su excelencia». «Sí, por supuesto, tío David», contestó Yvette. «¿En dónde debemos encontrarlo cuando bajemos?» «Un sirviente se los indicará», contestó Lord Orsett, y se dirigió a su estudio privado. Las dos jóvenes subieron la escalera en silencio, y cuando llegó a su habitación, Yvette dijo casi desesperada: «¿Qué voy a decirle al gobernador general? ¿Y si él le dice a Remy que he aceptado casarme con él?» «No creo que te pida aún que lo hagas. Sin duda no lo hará», contestó Kelda. «Tal vez esté equivocada, y tú conoces a los franceses mejor que yo, pero me parece que ofrecerte matrimonio el mismo día que te conoce sería una torpeza y una descortesía». «Tienes razón. Se limitará a decirme lisonjas y a insinuar muchas cosas que puedo pretender que no entiendo». Kelda se quedó pensativa un momento. «Procura verte joven e inocente, hasta tal vez un poco tonta, si quieres», dijo. «Eso es lo que él espera de ti,
o de alguien de tu edad de cualquier modo. Y aunque él lo sugiera, nunca te quedes a solas con él. No, por supuesto que no, y tú no debes dejarme sola. Prométeme que no lo harás. Te lo prometo, contestó Kelda, pero estoy segura de que Su Excelencia va a actuar de una forma muy civilizada, así que no hay necesidad de que te asustes así. Si solo pudiera ver a Remy, murmuró Yvette. ¿Cómo puedo saber lo que está pensando o sintiendo en estos momentos? ¿Y si piensa que voy a someterme a lo que diga el tío David? Sabes bien que él no creerá a tal cosa, sin importar lo que le digan, y deja de ser tan timorata, Yvette. Si vas a escapar de esta terrible situación, tenemos que estar alertas y mostrarnos astutas cada minuto del día. Oh, Kelda, Kelda, ¿qué haría yo sin ti?, exclamó Yvette. Gracias a Dios que estás conmigo. Kelda, que había rodeado con sus brazos a Yvette, pensó también que era una buena cosa que estuvieran juntas. No subestimaban las proporciones de la tarea que se había fijado al decir que debía salvar a Yvette. Había pensado esa mañana, cuando salieron a pasear, que Lord Orsett era todavía más formidable de lo que le había parecido cuando lo conoció. Había algo en él que la hizo sentir que era un conquistador, un hombre decidido a salirse siempre con la suya, un hombre que lucharía hasta la muerte antes de rendirse. Pero eso era algo que no tenía intención de decir a Yvette. Antes de bajar, ambos se pusieron elegantes vestidos que solo podían haber venido de París. El de Yvette era de encaje color ostión sobre gasa, y llevaba una ancha cinta de color coral alrededor de su pequeña cintura, y otra del mismo color rodeando su garganta. Un medallón muy atractivo incrustado con brillantes que había pertenecido a su madre pendía de una cadena que llevaba alrededor del cuello. Se le veía muy elegante y hermosa, y solo porque ella había insistido, Kelda se había puesto un atractivo traje de fina seda adornada con encaje, la cual asentaba el azul de sus ojos y hacía que su piel se viera increíblemente blanca. Preferiría mostrarme más modesta, pasar inadvertida, protestó Kelda cuando Yvette sacó el traje de su guardarropa. Sabes bien que no puedes hacer eso. Tío David se concentraría solo en mí, y no soporto sus ojos de halcón. Tienes que distraerlo y mantenerlo interesado, para que yo pueda pensar en Remy y resistir la espera hasta que el momento en que pueda verlo. No debes hacer evidente lo que sientes, dijo Kelda a toda prisa. ¿Cómo puedo evitarlo?, preguntó Yvette con un leve sollozo. Siento como si hubieran pasado siglos desde que lo vi por última vez. Un sirviente las condujo a un salón de recepción todavía más espléndido que aquel en que habían estado antes. Era un salón reservado, Kelda estaba segura, para las ocasiones formales. Admiró no solo la decoración, sino los hermosos arreglos florales que había por todas partes y que perfumaban el aire con su fragancia. Tan pronto se reunieron con Lord Orsett, un sirviente abrió la puerta y él salió rápidamente del salón. ¿A dónde se fue?, preguntó Yvette sorprendida. Creo, murmuró Kelda, que va a hacer lo que es correcto, ir a recibir al gobernador general en la puerta del frente. Yvette se acercó un poco más a ella. Estoy temblando, Kelda. Sé que es una tontería de mi parte, pero tengo miedo. Miedo de que no pueda salvarme, y de que a final de cuentas tenga que hacer lo que quiere el tío David y me haga casar con ese horrible viejo. No debes pensar así, le aconsejó Kelda. Tienes que creer que triunfarás. Confía en tu fe y en tu amor. Di una pequeña oración en el fondo de tu corazón y sentirás mayor confianza. Estoy rezando todo el tiempo a San Judas Tadeo, que es el patrón de las causas perdidas. Esta no es una causa perdida, declaró Kelda en tono agresivo, pero continúa orando, Yvette, porque necesitamos a todos los santos de nuestro lado. Se escuchó el sonido de voces junto a la puerta, y un momento después entró Lord Orsett, acompañado del gobernador general. Era, pensó Kelda, tal como ella se lo había imaginado, corto de estatura, delgado y nervioso, y tenía un rostro inteligente con profundas arrugas, causadas tanto por la edad como por los años que había pasado en climas tropicales. Su cabello, escaso y delgado, empezaba a transformarse de gris a blanco. Después que fueron presentadas a él y que conversaron unos minutos, Kelda notó que tenía un cierto encanto personal, así como excelentes modales. Pero era viejo, no cabía la menor duda, y a Yvette, era evidente, le causaba terror. Yvette, sin embargo, actuó de forma ejemplar.
de modo que nadie, ni siquiera Lord Orsett, hubiera podido encontrar algo que criticar en su conducta. Aunque no dijo mucho, escuchó con ojos muy abiertos todo lo que se decía. Aceptó los cumplidos que le dirigió el gobernador general con una tímida modestia, lo cual le hizo pensar a él que ella no había recibido antes lisonja alguna. Dijo, además, cosas encantadoras sobre Dakar, que sin duda dejaron complacidos a los dos caballeros. De nuevo, fue una actuación que hizo a Kelda pensar que era digna de la comedia francesa. Solo ella se dio cuenta de que Yvette estaba temblando y de que apretaba con tanta fuerza los dedos en su regazo que los nudillos se le habían puesto blancos. Además, de vez en cuando se escuchaba un leve sollozo en su voz, como si sus verdaderos sentimientos fueran a dominarla en cualquier momento. El gobernador general no se quedó mucho tiempo, y solo al levantarse retuvo la mano de Yvette más tiempo de lo necesario y dijo: «Ha sido un gran placer conocerla, señorita de Boulogne, y como deseo que conozca usted el palacio, su tío me ha prometido traerla tanto a usted como a su amiga a cenar esta noche. Es una ocasión que estaré esperando con más alegría de lo que puedo expresar con palabras». «Yo también esperaré con placer el momento de ir», contestó Yvette. Una repentina luz en sus ojos complació al gobernador general, pero Kelda se daba cuenta de que Yvette estaba pensando en la posibilidad de ver a Remy en el palacio. Lord Orsett acompañó a su excelencia hasta su carruaje, y cuando regresó se quedó de pie por un momento, mirando a Yvette y a Kelda, que permanecían en el otro extremo del salón. Su expresión era penetrante, y sus ojos escépticos, como si se estuviera preguntando si las cosas podían ser tan fáciles como parecían. «¿Debo creer que de veras deseas conocer el palacio donde cenaremos esta noche?», preguntó mirando a Yvette. «Por supuesto», contestó Yvette. «He oído decir que es un edificio muy impresionante». «¿Quién te dijo tal cosa?». La pregunta fue hecha con voz aguda, e Yvette fue lo bastante lista como para comprender cuál era la respuesta que su tío esperaba. Miró a Kelda con expresión desconcertada. «¿Quién os habló del palacio, Kelda?», preguntó. «¿Fue el capitán o el par de ancianitos que hicieron con nosotras el viaje?». Kelda fue tan rápida como ella. «Fue el capitán», dijo. «Su excelencia lo recibió después de uno de sus viajes, y él recordaba aquel gesto con mucho orgullo». La desconfianza desapareció de los ojos de Lord Orsett. «Supongo que después del almuerzo ambas querrán descansar para verse lo mejor posible para la cena de esta noche», dijo. «Pero, en caso de que estés pensando, Yvette, en renovar tu amistad con el caballero que conociste en tu viaje hacia aquí, permíteme decirte que he hecho borrar su nombre de la lista de las personas que te serán presentadas». Por un momento reinó un amenazador silencio. Como estaba tan temerosa de lo que Yvette pudiera decir, Kelda se movió hacia un lado y al hacerlo volcó una mesita que se encontraba junto a una de las sillas. Cayó al suelo con gran estrépito, volcando un cenicero y varios pequeños adornos que había en ella. «¡Oh, cielos! ¡Qué torpeza de mi parte!», exclamó. «No me había dado cuenta de que esa mesita estaba allí. Espero no haber roto nada». «No, todo está intacto», dijo Yvette, levantando las cosas del suelo y colocándolas de nuevo sobre la mesa. El momento de peligro había pasado, y Kelda suspiró con alivio. Después del almuerzo, cuando se dirigieron a sus habitaciones, Yvette estalló en una explosión de furia contra su tío. «¿Cómo se atreve a impedir que Remy asista a la cena? ¿Qué crees que le haya dicho al gobernador general? ¿Qué explicación puede haberle dado? Tal vez haya arruinado la carrera de Remy». «Es mucho mejor que Remy no vaya», dijo Kelda con suavidad. «¿Por qué dices eso?», preguntó Yvette furiosa. «Si él asistiera, solo tendría ojos para ti, y tú para él. Y toda nuestra farsa y tu gran actuación se vendrían abajo en el momento en que tu tío los viera juntos. Jamás creería entonces, ni por un momento, que habías aceptado casarte con su excelencia». Yvette se quedó inmóvil un instante antes de decir: «Comprendo lo que quieres decir. Pero estarás bajo el mismo techo que Remy», continuó Kelda, «y estoy segura de que él aprovechará la oportunidad para comunicarse con nosotras de algún modo. Procura estar preparada para cualquier cosa. Una palabra dicha en voz baja, algo que te pongan en la mano, no sé qué será, pero sin duda, Remy sacará alguna ventaja de tu presencia en el palacio». Eso espero», murmuró Yvette. El dolor que vio en sus ojos hizo a Kelda desear poder vengarse de Lord Orsett y lastimarlo como él lo estaba haciendo con su sobrina.
Los vestidos que ella y Beth se pusieron esa noche hicieron a Kelda pensar que eran más adecuados para un baile en Londres que para usarlos en aquel lugar, que Beth llamaba las profundidades negras del África. Lord Orsett estaba en extremo elegante con su traje de etiqueta. Llevó a Yvette y a Kelda al palacio en un carruaje cerrado, que resultó tan impresionante como Remy les había asegurado. Era un enorme edificio, mucho más africano en diseño que la mansión de Lord Orsett, revestido de una gran dignidad, a la que contribuían los soldados de túnicas rojas y mangas cortas que se tocaban la cabeza con gorras puntiagudas del mismo color. Había solo otros 6 invitados, todos hombres, y cada uno de ellos era jefe de una oficina de gobierno. Fue, por lo tanto, un grupo de 10 personas el que se sentó en el amplio e impresionante salón comedor, a donde le sirvieron una espléndida cena estilo francés, bajo la dirección, según se supo después, de un chef recién llegado de Francia, quien estaba entrenando a varios cocineros nativos antes de regresar a su país. Debido a que eran las invitadas de honor, Yvette se sentó a la derecha del gobernador general y Kelda a su izquierda. Lord Orsett fue atendido por el ministro de Justicia al otro lado de la mesa. Kelda se dio cuenta de que Lord Orsett prestaba atención a todo lo que hacía Yvette, por lo que le envió a su amiga repetidas miradas de advertencia durante la cena, porque ella parecía estar mirando a su alrededor como si pensara que Remy pudiera estar escondido en algún rincón o esperar a verlo a través de alguna de las ventanas. Debido a que Kelda consideraba que era importante mantener interesado al gobernador general, a fin de que no percibiera la tensión que estaba sometida Yvette, hizo todos los esfuerzos posibles por hacerlo hablar de Senegal, y terminó por descubrir que eso no era nada difícil. Era un hombre que, a no dudarlo, abrigaba el sincero deseo de hacer algo por la administración y el bienestar del país. Dijo a Kelda muchas cosas que ella deseaba oír, y que le hicieron comprender, al terminar la cena, que él no se había dado cuenta de que Yvette le había contestado apenas con monosílabos. De acuerdo con las costumbres francesas, tanto los caballeros como las damas se levantaron de la mesa al mismo tiempo y volvieron juntos de regreso al amplio salón en el que habían sido recibidos a su llegada. Kelda había olvidado esa costumbre, aunque ahora recordó que su madre se la había mencionado una vez muchos años antes. Era desilusionante porque había esperado el momento en que debía quedarse solas, pensando que Remy aprovecharía esa ocasión para reunirse con ellas. Pero era evidente que la oportunidad no se presentaría, y fue casi con una sensación de alivio que, después de haber conversado por un rato en el salón, oyó a Lord Orsett sugerir que había llegado el momento de volver a casa. «Ha sido una velada deliciosa», dijo al gobernador general, «y no olvide que ha prometido cenar con nosotros mañana en la noche. Estaremos esperando con gran entusiasmo su visita». «No será mayor que mi propio entusiasmo, milord», contestó el gobernador general. Miró a Yvette al decir eso, y Kelda sintió que su corazón daba un salto de miedo. Sabía lo que iba a suceder, sin que nadie se lo dijera. Estaba segura de que la noche siguiente darían al gobernador general la oportunidad de hablar con Yvette a solas. Salieron al vestíbulo. Los sirvientes estaban esperando ya con los delgados chales de gasa, con las que ellas habían cubierto los hombros al dirigirse al palacio. Kelda se volvió de espaldas para que el hombre que traía el suyo le ayudara a ponérselo. Entonces, al mismo tiempo que sentía la delgada tela sobre su piel, advirtió algo duro y cuadrado que era puesto en su mano. Automáticamente cerró los dedos sobre el objeto, y un momento después lo deslizó dentro de su pequeña bolsa de satén. Apenas llegaron de regreso a casa de Lord Orsett, Kelda esperó con impaciencia a que él les diera las buenas noches. «Los caballos estarán en la puerta del frente a las 7 en punto de la mañana», dijo. «Es un poco más tarde de la hora en que yo suelo salir a montar, pero no quiero llevarlas demasiado lejos. Se sentirían rígidas si cabalgaran varias horas el primer día, después de la falta de ejercicio durante el viaje». Por la forma en que lo dijo, Kelda pensó que hubiera querido añadir: «Y no quiero que te sientas mal porque en la noche viene a cenar tu futuro esposo». Yvette contestó mecánicamente: «Será agradable volver a montar y podrá mostrarnos los alrededores de la ciudad, que es mucho más refinada de lo que yo esperaba». «Me parece que es un honor que pienses así», comentó Lord Orsett. Les dio las buenas noches y mientras Kelda subía la escalera al lado de Yvette, advirtió lo deprimida y desilusionada que se sentía la francesita.
Solo cuando estuvieron ya en sus dormitorios, después que las doncellas les ayudaron a quitarse los vestidos y ellas se pusieron los camisones de dormir para meterse en la cama, Kelda llevó la pequeña bolsa de satén al cuarto de Ivette. Las doncellas se habían marchado y ella se había acostado ya. Su rostro, apoyado contra las almohadas, tenía una expresión de intenso dolor, hasta que Kelda le dijo: «¿Qué crees que te he traído?». Extendió la bolsa hacia ella al decir eso, y por un momento Ivette no comprendió de qué se trataba. «¿Quieres decirme...?» «Ábrelo y verás». «Oh, Kelda, pensé que se había olvidado de mí». «Ve lo que te dice. ¿O quieres leer la nota a solas?». «Por supuesto que no. No tengo secretos para ti». Ivette abrió la bolsa, con dedos torpes, como si se negaran a obedecer su voluntad, y sacó un pequeño cuadrado de papel doblado en el que Remy había escrito con letra muy menuda. Leyó el contenido de la nota mientras que él la esperaba, y después dijo con un tono de voz conmovedor: «Me ama, Remy me ama, y eso es todo lo que importa». «¿Qué más dice?», preguntó Kelda. «Dice que debemos huir de aquí. Se ha enterado, como tú supusiste que lo haría, y no por boca del gobernador general, sino por sus colaboradores, de que su excelencia y tío David planean casarme con él. Está horrorizado y dice que me salvará o morirá en el intento». Ivette lanzó un pequeño suspiro antes de añadir: «¿Podría un hombre ser más maravilloso que él?». «¿Qué sugiere que hagamos?», preguntó Kelda. «Dice que está haciendo planes y que me los hará saber mañana o pasado. Añade que alguien me dará unas flores y que debo manejarlas con cuidado porque habrá una nota oculta en ellas». «¿No te explica cómo espera que puedan escapar y a dónde pueden irse?». Ivette estaba leyendo el resto de la carta con una expresión soñadora en el rostro, y después de un momento contestó con voz muy baja: «Me jura que me ama, soy suya. Matará a cualquier hombre que trate de separarnos. Oh, Kelda, me ama tanto como yo a él, y de algún modo mis oraciones serán contestadas y yo seré su esposa». Ivette y Kelda hablaron hasta muy tarde y, después que Ivette había leído la carta de Remy por una docena de veces, se la pasó a Kelda, quien comprendió, por la forma apasionada en que estaba escrita, que él se encontraba muy alterado por lo que había sabido al llegar al palacio. Al mismo tiempo, pensó Kelda, era lo bastante hombre como para no demostrar sus temores a Ivette. En realidad, trataba de tranquilizarla, de infundirle confianza y de convencerla de que todo saldría bien al final, aunque tal vez encontraran muchas dificultades para conseguirlo. «¿Por qué no pensé en llevarle yo una carta?», preguntó de pronto Ivette, furiosa consigo misma. «Porque habría sido una cosa muy peligrosa y muy tonta», contestó Kelda. «No sabemos cuál de los sirvientes del palacio estaría dispuesto a ayudarnos. Si hubieras escrito una carta indiscreta, habría sido entregada al gobernador general y éste se la habría dado a su vez a tu tío. Y puedes estar segura de que nos vigilarían en el futuro con mucho mayor cuidado de lo que lo hacen ahora». «Supongo que tienes razón», convino Ivette. «Pero, ¿y si Remy piensa que yo no lo amo?». «Creo que él confía en ti, como tú has confiado en él. Tengo la impresión, que resulta bastante reconfortante, de que podemos dejar todos los planes a seguir en manos de Remy. Todo lo que tenemos que hacer es cumplir sus instrucciones cuando las recibamos». «Es tan maravilloso», repitió Ivette por 100ª vez. Kelda se sentía más aliviada que ella. Había sido una terrible responsabilidad planear lo que Ivette debía hacer y cómo comportarse. Comprendiendo que debido a que ella tenía que tomar la iniciativa, si las cosas salían mal, la culpa sería suya. Ahora se sentía muy agradecida de poder depender de un hombre, y como se simpatizaba con Remy y lo admiraba, aparte de que él era mucho mayor que ellas, estaba segura de que lograría salvar a Ivette, aunque todas las posibilidades parecieran estar en contra suya. Sin embargo, le fue difícil conciliar el sueño, y todo lo que Kelda pudo hacer fue tratar de pensar en cómo Remy podría llevarse a Ivette de la casa de Lord Orsett, y cómo podrían escapar, primero de Dakar y después de Senegal, sin ser detenidos y obligados a volver por soldados al mando del gobernador general. Todo era un horrible acertijo para el que no parecía haber solución, y cuando a altas horas de la noche logró por fin quedarse dormida, su sueño fue perturbado por visiones de figuras misteriosas
que llevaban puestas máscaras como las que colgaban en los muros de Lord Orsett y que las perseguían a Yvette y a ella. Por la mañana estuvieron listas a la hora exacta en que Lord Orsett les indicó y se lanzaron a caballo más allá de los linderos de la propiedad, hacia donde ya no había casas y el terreno era suave y arenoso, aunque no se veían caminos ni senderos por parte alguna. Por primera vez, Kelda vio las extrañas casas con techos redondos de paja donde vivían los nativos y los árboles baobab, que estaban desnudos de hojas todo el año y tenían grandes troncos y ramas contorsionadas como brazos torturados. Le dieron la impresión de que eran víctimas de alguna terrible maldición, inmovilizadas para siempre en el instante del castigo. Pero había otros árboles llenos de luz que eran muy bellos, los llamados de algodón y seda, las palmeras, los esbeltos cocoteros y los bambúes. Había también árboles frutales que Kelda esperaba encontrar en Senegal, naranjos, limoneros, papayas, aguacates y guayabos. Jugueteando entre ellos había pequeñas gacelas, antílopes y monos que se deslizaban fugitivos en cuanto las veían acercarse. De manera ocasional, cuando cabalgaban cerca de algún río, pudo ver a lo lejos algunos enormes hipopótamos. Todo le pareció fascinante y comprendió al volver a casa que Lord Orsett estaba satisfecho con su entusiasmo. ¿Qué te parece mi país?, preguntó él a Yvette, que venía muy callada. ¿Su país?, preguntó ella a su vez. «¿Usted es inglés, tío David?» «Es mi país por adopción», le respondió Lord Orsett. «Y mientras más sé de África, más comprendo lo mucho que todavía tengo que aprender y me parece más fascinante». «¿Piensa establecerse aquí por el resto de su vida?», preguntó Yvette. «Eso espero. Pasará mucho tiempo, de cualquier modo, antes que mi libro esté terminado». «Por supuesto», empezó a decir Yvette con una mirada oblicua. Kelda comprendió, por el tono de su voz, que intentaba ser deliberadamente provocativa al añadir: «Como está tan interesado en aumentar la población blanca, supongo que usted mismo se casará pronto». Kelda lanzó una exclamación ahogada ante la audacia de Yvette, pero comprendió que, como ella se sentía feliz y la había tranquilizado la carta de Remy, ya no sentía tanto miedo de su tío como antes de su llegada. Hubo una larga pausa antes que Lord Orsett contestara. «Se me ha ocurrido una idea, ciertamente, pero como no he vuelto a Inglaterra desde hace tanto tiempo, no me parecía muy práctico intentarlo». Mientras cabalgaba a un suave trote, teniendo a cada una de las muchachas a su lado, se volvió a mirar a Kelda y sus ojos se encontraron. Por un instante ella dejó de respirar, como si supiera lo que él estaba pensando en silencio. Lanzó a su pesar una exclamación por lo bajo. No podía ser cierto. Él no podía estar pensando lo que ella pensaba, se dijo mientras continuaba cabalgando, y sin embargo comprendió, sin que le quedara un asomo de duda, lo que había en la mente de él en aquel momento. Llegamos al fin de este capítulo 4. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Esto se está poniendo más interesante a cada momento. Entonces las invito a que me dejen su like y a esperar el siguiente capítulo. Bye.